más cordial bienvenida a todos los asistentes a este tercer ciclo de conferencias de Ciencias Sociales, en el marco de las unidades de aprendizaje de problemas éticos del mundo actual y Ciencias Sociales, respectivamente. Además, agradece de manera muy especial la presencia de los distinguidos miembros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, con quienes trabajamos en convenio en esta ocasión y quienes también nos honran con su asistencia y colaboración. A nombre del doctor Jesús Sanse Rodríguez, rector de nuestra máxima casa de estudios, hacemos extensivo un afectuoso saludo y agradecimiento. Sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión, agradecemos también al ingeniero Raúl Patricio Garza Cortinas, director de la preparatoria número 19, por la hospitalidad brindada para llevar a cabo el presente ciclo de conferencias en las instalaciones de esta dependencia. Cabe mencionar que estos eventos se están transmitiendo vía internet a todas las preparatorias hermanas con apoyo de la Dirección de Educación a Distancia, a quienes enviamos también un afectuoso saludo. A continuación, presento a ustedes a las autoridades que presiden este acto de apertura. Se encuentra con nosotros el profesor Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. Damos también la más cordial bienvenida a esta sede a la maestra Alma Elisa Reyes de Rizo, quien en esta ocasión será nuestra primer conferencista. Contamos también con la presencia del maestro en Administración Raúl Patricio Garza Cortinas, director de esta preparatoria número 19. Nos honra también con su presencia el doctor Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, exgobernador del Estado de Nuevo León. En el presidium se encuentra también la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. Además, nos acompañan como invitados especiales las siguientes personalidades. Licenciado Raúl H. Collins Treviño, secretario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, e hijo de quienes la Universidad Autónoma de Nuevo León recuerda como fundadores de esta escuela preparatoria, señor Boney Collins Espinosa y señora Virginia Treviño de Collins. Maestro Juan Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. Maestra en Historia de la Educación, Irma Dolores Herrera García, directora de Educación del municipio. Licenciado Antonio Flores Treviño, cronista del municipio de García. Doctor Antonio Guerrero Aguilar, cronista del municipio de Santa Catarina. Profesor Antonio Salas Rangel, coordinador de vinculación del CECITE Plantel García, Virginia Treviño de Collins. Solicito al maestro en Administración Raúl Patricio Garza Cortinas, director de la preparatoria número 19, nos dirija su mensaje y dé la apertura al presente ciclo de conferencias. Distinguidos miembros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, autoridades municipales, historiadores y cronistas aquí presentes, compañeros directores, maestros y estudiantes de otras dependencias que hoy se unen a esta transmisión, directivos, maestros y estudiantes de esta preparatoria número 19. En nombre de todo el personal de esta escuela, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta su casa, agradeciendo al rector de nuestra máxima casa de estudios, doctor Jesús Sanse Rodríguez, el apoyo para que se realicen este tipo de eventos. Es un gran honor para nosotros contar con la presencia de tan distinguidas personalidades
en el inicio de este tercer ciclo de conferencias de ciencias sociales. El tiempo que nos toca vivir actualmente y de cuyos acontecimientos seremos testigos futuros, hace necesario que nos mantengamos informados de cuanto ha sucedido y sucede a nuestro alrededor. Conocer nuestros orígenes no solo nos proporciona cultura, también nos provee de información que nos permite entender el porqué de lo que hicieron nuestros ancestros en el pasado y lo que ahora estamos construyendo para la posteridad. Indudablemente nuestra generación será reconocida dentro de no muchos años como una generación de cambios profundos, de transformación científica, tecnológica, cultural, política e incluso axiológica, debido a la vulnerabilidad en que hoy se encuentra nuestra estructura ético-moral y en que se lesionan nuestros valores, costumbres y tradiciones. Estamos construyendo la historia futura y en ella la mujer ha jugado un papel fundamental como precursora de ideas revolucionarias, como ser que se ha atrevido a romper paradigmas y responsabilizarse del resultado de sus acciones. Siempre visionarias, siempre listas para iniciar los cambios que anhelamos para nuestro país y siempre al pie del cañón desde su trinchera. Y para muestra un botón, Sor Juana Inés de la Cruz, de quien nuestra conferencista de hoy, mujer también, hablará para demostrarnos una vez más que damas de este calibre han forjado nuestra patria con sus ideas, sus sueños y sus acciones, y lo siguen y seguirán haciendo. Maestra Alma Elisa Reyes de Rizo, es un honor para nosotros contar con su distinguida presencia en esta ocasión. Por ello, para continuar con este evento y porque el tiempo apremia, termino mi intervención agradeciendo a todos ustedes el haber respondido a esta invitación. Muchas gracias y una vez más, sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos el mensaje del maestro en Administración, Raúl Patricio Garza Cortinas. Acto seguido, cedo la palabra al profesor Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC, quien nos dirigirá también su mensaje. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística se siente muy complacida de continuar con este programa académico con la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Todo un año lo dedicamos a tratar, de acuerdo con los programas que ven en preparatoria, con temas específicos como el de hoy, porque el doctor Anser, que es el que da todo el soporte, la voluntad, la visión que tiene de que los jóvenes estudiantes de preparatoria, de todas las preparatorias, reciban pláticas de apoyo a lo que están viendo en su programa normal. La Sociedad de Historia, a través de sus socios, el doctor Rizo, que es socio nuestro, que es consejero de la presidencia, dictó la última conferencia del segundo ciclo en el Álvaro Obregón. Hoy le toca a la licenciada Alma Elisa Reyes de Rizo iniciar el tercer ciclo de conferencias aquí en García, donde hemos tenido una gran aceptación, colaboración del señor director y de los maestros, pero estamos seguros que también los estudiantes van a aprovechar el contenido de esta conferencia. Para el doctor Anser, el conocimiento de la historia por parte de los jóvenes es un paso para lograr un conocimiento de nuestra realidad histórica, pero que a la vez nos sirve para entender las instituciones, las condiciones que el país ha tenido en su vida independiente. Así pues, deseamos que los jóvenes de preparatoria aprovechen no solamente este momento de la conferencia, sino que ya en el acervo de hemeroteca que tienen en cada preparatoria, están en un CD el primer ciclo de conferencias,
y está en un CD el segundo ciclo de conferencias. Ustedes pueden también subir a la página web de la universidad, donde dice eventos, viene conferencia, y todos los jueves a las 11 de la mañana pueden ver, escuchar las conferencias que estaremos dando en diversas preparatorias durante este semestre. Deseamos pues que los estudiantes y los profesores de la materia que ya se mencionó aquí aprovechen esta comunicación, esta relación entre la Sociedad de Historia y la Universidad Autónoma. Decía el señor rector, esta es una experiencia pedagógica única en el país, donde una asociación civil como es la Sociedad de Historia, a través de sus especialistas, van a una preparatoria, pero de ahí llega la comunicación a todas las preparatorias. Esto no se hace en ninguna parte de México ahora. Nos han pedido universidades privadas que también implementemos charlas para sus alumnos, pero no pretendemos, como esta es una institución, la nuestra, sin fines de lucro, pues no pretendemos abrir el abanico y quedar mal, sobre todo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos formó, que trabajamos más de 30 años en ella, y que con mucho orgullo, con mucha satisfacción, acudimos a las preparatorias para que los jóvenes escuchen la voz, el pensamiento de nuestros consocios, y deseamos que todos los estudiantes, todos los profesores impulsen la lectura de temas de historia de México, porque esto es lo que nos permite explicar el proceso de organización social, política, económica, cultural, educativa de México. Deseamos pues que los estudiantes y profesores de nuestra universidad logren de estas conferencias el conocimiento necesario para la identidad nacional. Pretendemos a través del conocimiento de la historia que no que pensemos uniformemente, pero que sí entendamos quiénes son los personajes de la historia, cuáles son los acontecimientos que nos han dado una solidez política, social, económica. Deseamos pues que estudiantes y maestros tengan el mejor de los éxitos. Estaremos en este ciclo, tercer ciclo de conferencias, muy atentos, recorriendo la universidad en compañía de los funcionarios, como hoy nos acompaña la maestra Margarita, pero está pendiente de esto el doctor Ubaldo, que es el secretario académico, el rector, doctor Jesús Anser, también está pendiente de este ciclo de conferencias. Deseamos pues el mejor de los éxitos, que aprovechen estas conferencias. Seguiremos en comunicación con ustedes a través de internet todos los jueves a las 11 de la mañana. Felicidades para todos ustedes. Agradecemos el mensaje del profesor Arturo Delgado Moya. La preparatoria número 19 se honra en recibir a todos ustedes para iniciar este ciclo de conferencias con el tema Sor Juana Inés de la Cruz, precursora de la independencia de México, a cargo de la licenciada Alma Elisa Reyes de Rizo, de quienes antes de que nos exponga su tema, me permito darles a conocer una semblanza acerca de su persona. Alma Elisa Reyes de Rizo nació en Monterrey, Nuevo León, y es esposa del doctor Sócrates Rizo García, exgobernador de nuestro estado. Madre de 3 hijos, Alma Cordelia y Tesalia Elisa, así como de Sócrates y Alicia, padres de su nieta Mariana Sofía. Cursó la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente realizó la maestría en Economía en la Universidad de Chicago, en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente está a punto de presentar su tesis para recibir el grado de maestra en Ciencias con especialidad en Literatura y Lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su tesis versa sobre la obra de teatro de Sor Juana Inés de la Cruz, Amor es más laberinto. Además, actualmente estudia también el doctorado en Humanidades. Profesionalmente se desempeña como maestra de tiempo completo en la carrera de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Distrito Federal. Es también maestra en la licenciatura de Economía de la Universidad Panamericana del Distrito Federal y maestra en la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Durante 8 años estuvo al frente de organismos de trabajo social al servicio de las comunidades de Monterrey y del Estado de Nuevo León, tiempo en el cual fundó los siguientes 3 programas: orquestas, coros y bandas de Nuevo León, que han operado ininterrumpidamente durante 20 años y han sido promotores de músicos y amantes de la música. Programa Niños de Solidaridad, en el que se repartían 30,000 becas mensuales que consistían en una parte de efectivo, despensas, vigilancia y control de la salud a niños de escasos recursos en todo el estado. Y voluntariado cultural de historia mexicana, con más de 300 mujeres que tomaron los cursos de historia mexicana como preparación académica, para luego actuar como difusoras de la historia de nuestro país en las comunidades de todo el estado de Nuevo León. En ese periodo llegaron a más de 1,600 personas las que asistieron a las pláticas sobre la historia que impartían las mujeres voluntarias. A continuación, solicito a las autoridades del Presidium pasen a ocupar sus lugares en el auditorio para dar inicio a nuestra primera conferencia y a nuestra conferencista de hoy, maestra Elmaelisa Reyes de Rizo, tome su lugar en el podio. Maestra, el tiempo es suyo. Bueno, ¿todo el mundo me escucha? ¿Está bien así el sonido o lo bajo? No, a veces no cobro mucha importancia sobre eso y a lo mejor no me oyen. ¿Pero está bien? Ok. Bueno, esta mañana, como ya lo escuchamos, se inicia un nuevo ciclo de conferencias de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, en convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Imparte a través de sus socios historiadores, pretendiendo transmitir a ustedes, jóvenes en formación, un conocimiento sobre nuestra historia. Pero más que todo, lo que intentamos, quienes nos venimos aquí, es impregnarlos a ustedes de esa pasión por la investigación y el conocimiento de la vida, la obra y el tiempo que vivieron los personajes que nos antecedieron y que construyeron nuestro pasado reciente. En esta ocasión se rescata el ciclo de la historia a partir del México independiente, es decir, la nación que se empieza a formar a partir de hace 200 años. Cuando nuestra liga con España se rompe a través de la Guerra de Independencia, y es para mí un honor estar aquí frente a ustedes con un personaje tan inefable como es Sor Juana Inés de la Cruz. Ustedes se preguntarán por qué hablar de Sor Juana si tiene 360 años de haber nacido y solamente 200 de México independiente. Pues bien, yo trataré de probarles a través de lo que ella escribió, que realmente ella es una precursora de la independencia. ¿Pero qué quiere decir precursora? Quiere decir que precede o que va adelante en el tiempo y en el espacio. Pero también significa que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollarán en un tiempo futuro. Con esta última acepción nos quedaremos para ilustrar cómo Sor Juana fue precursora de la independencia de México. Pero antes quisiera, aunque creo que todos lo saben, voy a hacer un repaso, espero que rápido, sobre la vida de Sor Juana. El pasado 12 de noviembre se cumplieron 360 años del nacimiento de Sor Juana. En realidad, sí, porque ella nace en 1651. Siempre creo que estoy equivocada, pero el año pasado se cumplieron 360 años de su nacimiento. Y ella nace en un pueblito llamado San Miguel de Nepantla, que pertenece al Estado de México, y está situado al pie de los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Ahí vivía con su madre, Isabel Ramírez, que era una de las 3 hijas de un matrimonio español que había llegado de España, y su padre, Pedro de Asbaje, era español de las provincias vascongadas, pero ella no lo conoce, nunca lo conoció.
Se crió en la casa de sus abuelos maternos y esto le sirvió para ser incentivada a la lectura y el conocimiento, pues su abuelo poseía una biblioteca que Sor Juana leyó antes de salir de su pueblo. A los 8 años ella ya había ganado un concurso literario de los que había en la Nueva España y había escrito una loa al rey. Al morir su abuelo, ella tiene que ir a vivir a la Ciudad de México, a la casa de una tía de su hermana, de su madre, perdón, una hermana de su tía. Una tía, hermana de su madre, que estaba casado con un personaje que era importante en la corte. Bien, de la vida de Sor Juana solo se sabe lo que ella misma dice en un documento que escribió y que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Ese libro que ustedes ven ahí, ese libro está abierto en el lugar en donde está reproducida y ese es un libro de 1700. Es el libro de fama y obra póstuma de Sor Juana. Ahorita les digo el título completo porque es muy largo, pero ahí está, en la primera página del lado derecho, está la respuesta a la carta atenagórica y ahí se reprodujo. Bien, ese es un libro de 1700. Este documento lo escribe precisamente para responder a las acusaciones que le había hecho el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, a través del seudónimo de Sor Filotea, como una reprimenda por haber escrito la carta atenagórica, que también es conocida como crítica a un sermón, que el obispo Vieira había escrito. Este obispo era un jesuita portugués y que ella le encuentra temas que no son muy consistentes y lo critica. Y entonces ella prueba que el obispo está equivocado, pero eso es una discusión bien importante que no vamos a entrar en ella, pero es importante que ustedes sepan que ella fue reprendida porque la teología era un tema que estaba restringido, está restringido solamente a los hombres. Por lo tanto, ninguna mujer podía tocar ese tema. Bien, ella dice en un fragmento de la carta, para decirles lo que ella empieza a contar, y dice, no había cumplido yo los 3 años de edad cuando, enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer con una de esas que llaman amigas, me llevó a mí, tras ella, el cariño y la travesura, y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando a mi parecer a la maestra, le dije que mi madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, pero porque no era creíble, pero por complacer al donaire me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no en la de burlas, porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto de por entero, y recibí el galardón por junto. Yo lo callé, creyendo que me azotarían por haber hecho eso sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde y puede testificarlo. Ahí es donde ella empieza a hablar de sus hechos de vida, ¿sí? Es lo único que tenemos para saber lo que hizo Sor Juana con su vida. Pues ella siguió aprendiendo latín y gramática, y este latín que aprendió le sirvió, lo aprendió en 20 lecciones, y le sirvió para poder acceder a toda la literatura que en ese tiempo se producía, solamente en latín se escribía. Bueno, y entonces ella a través de todo eso lee los libros que se escriben de ciencia y de cultura en Europa. Leía cuanto libro caía en sus manos, y siendo una jovencita de 14 años, la presentaron ante el virrey, el conde de Mancera, y la virreina doña Leonor Carreto. Ella era una mujer culta que gustaba de las letras, pues había sido dama de la reina, y que en ese entonces
los dos gobernaban la Nueva España. Su aplomo y su conocimiento de tantos temas los impactó, así como el hecho de que tuviera ya una historia de haber ganado concursos literarios. Pero lo que realmente les asombraba era que a tan corta edad tuviese ese manejo del español. Pues entonces ella fue invitada a vivir a la corte, en el Palacio de los Virreyes, y pues era costumbre hacer esto. Las maneras españolas se difundían a través de los niños más inteligentes y que los acercaban a la corte para que fueran difusores. Allí Sor Juana aprendió las relaciones y la adulación cortesanas. Esto es muy importante para ella, lo que posteriormente sería un gran capital para ella, pues supo, como ninguna, agradar a los miembros de la corte y también le permitió cultivar las relaciones que la apoyaron finalmente para desarrollar su arte literario dentro del convento, que para una mujer, y con mucha razón, más para una monja, estaba vedado. El padre Diego Calleja, de la Compañía de Jesús, que vivía en España y con quien Sor Juana sostuvo una relación epistolar durante toda su vida en el convento, escribe su biografía y en ella cuenta que en una ocasión el virrey convoca a los hombres sabios y eruditos de la ciudad para que le hicieran preguntas a la joven Juana Inés. Ella todavía no entra, en este momento no está en el convento todavía. Ellos eran los profesores de la que enseñaban en la universidad, y entre ellos estaba don Carlos de Sigüenza y Góngora, el sabio barroco, como lo llama Irving Leonard en su libro La época barroca en el México colonial. Más tarde, ese sabio barroco sería colega de Sor Juana en sus estudios de astronomía y ciencias, así como de medicina. Bueno, pues en esa reunión, con el virrey, ella responde a las preguntas de todos estos hombres inteligentes y el propio virrey se lo refiere al padre Calleja de esta manera. Sí, el virrey dice que a la manera que un galón real se defendería de pocas chalupas que le embistiesen, así se desembarazaba Juana Inés de las preguntas, argumentos y réplicas que tantos, cada uno en su clase, le propusieron. Ella tenía 16 años cuando esto sucedió, pero ¿por qué decidió dejar la vida secular Juana Inés y convertirse en monja? ¿Por qué se encierra en un convento del que jamás salió? Pues no lo sabemos, pero a decir de quien la animó fue el padre Antonio Núñez de Miranda, que era un jesuita, que era confesor de la corte y que era un hombre de estudios y de gran influencia en la Inquisición. Él sabía de la pasión de Juana Inés por los libros y el conocimiento. Por ello, le recomendó la vida conventual para que no fuera a hacer la publicidad del siglo. Entonces, el mismo padre consiguió a un padrino rico para que donara la dote y ella pudiese entrar al convento. Esta decisión la toma Juana Inés también, ella, considerando las opciones que se le presentaban para resolver su vida, que no eran muchas. Una de ellas era vivir en la corte con los galanteos de palacio y todo lo que eso implicaba para una joven bonita y sola. La otra era el matrimonio, que significaba casamiento sin dote, con un personaje sin estirpe y sin cultura, y vivir la vida doméstica de una mujer honesta, preocupada de la casa y de los hijos y guardando el honor del marido. Ese era el estilo de la mujer casada en esa época, el que dictaba el libro escrito por Fray Luis de León, llamado La Perfecta Casada, del que a continuación les voy a leer un pequeño fragmento. Servir al marido y el gobernar la familia y la crianza de los hijos, y la cuenta que juntamente con esto se debe al temor de Dios y a la guarda y limpieza de la conciencia, todo lo cual pertenece al estado y oficio de la mujer. Ese era el mundo de las mujeres casadas. También estaba lleno de responsabilidades caseras y además tenían que guardar el honor del marido, o del hermano, o del padre, cualquiera que fuera el caso.
Los hombres eran los depositarios de la protección de las mujeres, sí, pero el buen comportamiento de ellas radicaba su propio honor. La opción que escoge fue automarginarse de la sociedad y entrar al convento para vivir a la sombra de la regla religiosa y la devoción al Padre. Esta es la razón que argumenta para su reclusión en el convento. Decide vivir en el margen para llevar a cabo su estudio y su escritura. En el mundo no veía opciones para hacerlo, y en la época que le toca vivir, siendo mujer, era imposible. Sor Juana, ya en el convento, ya estaba en 1671, cultivó amistades poderosas, como lo fue Fray Payo Enríquez de Rivera, quien fue arzobispo de México, de 1668 a 1671, y después virrey de la Nueva España. Ese era el amigo de Sor Juana. Entre sus poemas, algunos dirigidos a Fray Payo, son poemas escritos con ingenuidad de juventud y con la confianza que el padre le inspiraba. Hay una anécdota que les quiero referir de Fray Payo cuando hay una visita al convento. La Madre Superiora se queja y le dice al padre: Su Reverencia, Juana Inés me ha dicho delante de las novicias: Madre, no sea usted tonta. Y quiero que le llame la atención y la reprenda. La respuesta inmediata fue: Madre, cuando usted demuestre lo contrario, lo haré. Esa era la relación con el virrey de la Nueva España, ¿verdad? Que en ese momento era. ¿Sí? Esto nos muestra que Juana Inés había despertado en los españoles que veían en ella una inteligencia superior, y Fray Payo, virrey en ese entonces, la estimaba y la quería. Después de él llega el Marqués de la Laguna, don Tomás de la Cerda y Aragón, y su esposa María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, quienes la visitaron en el convento y la protegieron por mucho tiempo, todo el tiempo que vivieron en la Nueva España y luego desde la península, porque ellos eran familias de la familia del rey, y esa protección duró hasta que la muerte le sorprende al Marqués de la Laguna, pero esto ocurre en 1692. Es bien importante la fecha porque es cuando ella deja de tener protección y además es cuando deja de escribir. Bien, Sor Juana escribe varios poemas a ellos y entre ellos a la virreina le llamaba Lisi. Bien, bajo la protección de los condes de Paredes, especialmente de María Luisa, la virreina, quien tenía inclinación a las letras y gustaba de la poesía de Sor Juana, admiraba su inteligencia y defendía su trabajo de las envidias de los frailes, y a ella también se debe la publicación de 2 libros de Sor Juana Inés allá en España. Ese libro también lo promovió ella. Sor Juana escribió toda su obra escribió y fueron comedias, autos de fe, le mandaban a hacer loas al rey, al cumpleaños del rey, a los nacimientos de los infantes, a las batallas ganadas, y por todos esos trabajos que le mandaban a hacer, ella recibía un pago, ¿verdad? Ella empieza a escribir también sobre otros temas, como las emociones y los sentimientos del individuo. Octavio Paz considera que ella se adelanta a su tiempo, y es por eso que los temas de su poesía es llamada poesía modernista, de estilo barroco elegante, más sencillo y refinado del que utilizaron Góngora y Lope de Vega. Los grandes poetas de España, Sor Juana introduce entre sus poemas y los villancicos las voces y los ritmos de los esclavos negros y de los indios, utilizando incluso el idioma náhuatl para escribirlos. Sus villancicos se cantaban en la Catedral de la Ciudad de México durante los maitines, en la Catedral de Oaxaca, en la de Puebla y hasta en las iglesias de Bolivia. Hasta allá era la fama de Sor Juana. En el convento ella tenía responsabilidades, ella era la contadora de los dineros y administradora de las posesiones. Lo fue por más de 10 años obteniendo ganancias y rendimientos.
Derivado de sus trabajos personales que se le encargaban, ella amasa una pequeña fortuna que le permite vivir con holgura y comprar sus libros e instrumentos de música y astronomía. También hay registro de la compra de su celda y también de su testamento, en donde cede sus posesiones a una niña a quien ella llamaba Belilla, que era su sobrina y vivía en el convento con ella. Su biblioteca era una de las más grandes de la Nueva España, pues se contaba que había más de 4,000 libros en ella. Mantuvo su relación con la corte y hay autores que han llegado a decir que fue consejera del virrey. Ella era muy conocida en España. Sus libros se vendían al mismo tiempo que los del Quijote de Cervantes. Y todo esto pasa mientras ella está viva. Los libros se publicaron, el primero, que es La inundación castálida, en 1690 y el segundo en 1692. Es decir, ella fue famosa en su tiempo de vida. En 1700, después de su muerte, se editó ese libro, que se llamó Fama y obras póstumas del Fénix de México, 10ª musa poetisa americana, Sor Juana Inés de la Cruz, que es un homenaje póstumo que solo a un autor anterior le habían otorgado, al gran Lope de Vega. Las reimpresiones de sus libros siguieron hasta 30 años después de su muerte en las diferentes ciudades de España. Bien, ella fue docta en literatura clásica, en la mitología griega, estudiosa de la astronomía, las matemáticas, la teología, la música. Ella escribió un tratado de música. Está perdido, pero lo escribió. Fue dramaturga, escribió 2 obras de teatro, Los empeños de una casa y Amores más laberinto, y otra recientemente descubierta que es La segunda Celestina. Escribió para la corte porque ellos pedían sus trabajos. Las poesías que escribe son adulatorias, porque ella sabía bien ese arte. Pero todos esos encargos están dichos de una manera impecable, con una inteligencia y una lógica. La razón para ella es muy importante. Y siempre dijo que todo lo escribió, ahí en esa carta dice que todo lo escribió por encargo. Solo un papelillo al que llaman El sueño, lo escribió por gusto. Ese es un poema filosófico y lo intituló Primero Sueño. Consta de 975 versos y es una obra de alta erudición y complicación filosófica literaria que ha ocupado la atención de especialistas, pero aquí no vamos a hablar de él. Sor Juana escribió como mujer y en defensa de su sexo. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, a la que nos referimos ahí, ha sido interpretada como un manifiesto de los derechos intelectuales de las mujeres. Sor Juana, al hacer la crítica del Sermón del Mandato, desafía a los talentos masculinos, que son los que tienen el derecho al manejo hermenéutico de la teología. Es reprendida porque no pone su inteligencia a los asuntos religiosos de su convento, a lo que ella contesta con la historia de su vida, refiriendo su inclinación a las letras y a la búsqueda del conocimiento desde muy temprana edad, aludiendo a su gusto por aprender, pero inquiriendo que su aprendizaje fue sin maestro y en soledad, por la prohibición que existía de las mujeres asistir a la universidad. Ella no se vistió de hombre para poder ir a la universidad, se metió al convento para poder estudiar. Bien, esta carta, de la cual no vamos a hablar aquí, ya dijimos muchas veces. Bien, vamos a entrar en tema. Sor Juana, en 1689, escribe una obra llamada Amores más laberinto. Esta la escribe junto con Juan de Guevara, que era un poeta de la época, y es una comedia de enredo, y está escrita en 3 jornadas, es decir, lo que pudiéramos decir son 3 actos. 2 de las jornadas son escritas por ella, y una tercera, la primera y la tercera, y la segunda jornada la escribe Guevara. Esta comedia es de enredos y fue escrita para esa ocasión, la ocasión de los festejos del recibimiento del conde de Galve, que era un nuevo virrey que venía de la Nueva España. Este personaje era muy joven
y no tenía experiencia de gobierno, pues se encargaba de los festejos del teatro del rey Carlos II en España. Llega a gobernar sin experiencia ni en la diplomacia ni en la guerra, a estas tierras que estaban presentando ya un problema serio de rebeliones y descontentos. Sor Juana escribe la mayor parte de esta comedia, como les digo, la comedia son como 4,000 versos y ella escribe 3,000 y pico de esos versos. Y en ella, en esta comedia, actualiza el mito de Teseo. El Teseo, el laberinto, el Minotauro, el hilo de Ariadna. Recordemos que Teseo es el héroe fundacional de la antigua Grecia, quien instala la democracia en Atenas. Teseo es más grande para los griegos que Alejandro Magno, nada más con eso tenemos. Bien, les voy a contar el mito. Teseo es hijo de Egeo, rey de Atenas, que al regreso venía Egeo después de haber consultado el oráculo en camino a Atenas. El oráculo le había dicho que iba a tener un hijo, pero que no se detuviera en el camino, porque si se detenía, ese hijo no iba a estar con él todo el tiempo. Egeo se detiene en Tresén a visitar a Piteo, que era su amigo, y que además era padre de Etra. Etra era una muchacha en ese momento, y Piteo lo emborracha y hace que pase la noche con Etra. Egeo parte para su destino al día siguiente, después. El tiempo en los mitos es curioso, es difícil calcularlo, pero antes de irse le dice a Etra que si de la unión de ambos naciera un hijo, deberá quedarse en Tresén hasta que pueda mover la roca en que guardará unas sandalias que eran de él y la espada. Bien, así Teseo crece sin padre, pero siendo valiente y fuerte, dedicando su vida a liberar a los pueblos por los que pasa de personajes indeseados, hasta que adquiere la condición necesaria para mover la roca y calzar las sandalias de su padre, y con la espada emprende el camino a Atenas. Ahí su padre lo reconoce y será el príncipe heredero. Atenas en ese tiempo estaba condenada a pagar un tributo muy especial. 7 jóvenes hombres y 7 doncellas deberán ser entregados y llevados a la isla de Creta, que es gobernada por el rey Minos, un rey muy importante, muy malo, pero muy importante. Toda la época minoica se cataloga por Minos. Bien, estos jóvenes tenían que ser entregados como pago por la vida de Androgeo, que era el hijo de Minos, que había sido muerto en los Juegos Olímpicos de Atenas. Minos es un rey que lo único que quiere es vengar la muerte de su hijo, en la comedia. Tiene 2 hijas, una es Ariadna y otra es Fedra, que en ese momento están comprometiéndose para casarse con Baco y Lidoro, según la historia de Sor Juana. Y las fiestas del compromiso contemplan la entrada de estos jóvenes atenienses al laberinto. La casa del Minotauro el laberinto, que es la casa del Minotauro, la bestia que es mitad hombre y mitad toro, que recibirá como alimento a los jóvenes atenienses. Entre estos jóvenes se encuentra Teseo, quien se ofrece a ir a Creta para liberar a Atenas de este inhumano castigo. Al llegar a la isla, las jóvenes Ariadna y Fedra se enamoran del joven Teseo, y Ariadna le ofrece darle el hilo mágico que después de matar a la bestia le ayudará a salir del laberinto, porque de ese laberinto no salía nadie con vida. De este modo, a muy grandes rasgos les he descrito lo que es el mito y en la que se basa la comedia. Sor Juana lo toma, lo actualiza y hace que su personaje principal, Teseo, pronuncie un largo discurso de 275 versos ante Minos, pidiendo por su vida en la primera jornada de la comedia. Este es el discurso que yo quiero referirme y es en el que ella tiene toda una posición importante.
El discurso se dirige al rey para decirle quién es Teseo, quién es él, a quién va a matar, ¿verdad? Que no es cualquier personaje. ¿Cuál ha sido su vida, sus méritos y sus batallas ganadas? En esta lectura del discurso quiero concentrar nuestra atención y solo quiero decirles que este discurso en su momento fue publicado por aparte, no nada más con la obra, en un encarte que se llamó Relación Famosa. Pero bien, hablemos del entorno social en el que se desempeña la novela, la comedia. La Nueva España era una de las colonias más avanzadas. Tenía ya una universidad en la que enseñaba a los hijos de los españoles que habían sido educados en la península. Había un gran comercio interior y se habían desarrollado las incipientes fábricas de textiles. Las minas de los metales preciosos se explotaban con gran productividad. La región que hoy es Oaxaca y que en el virreinato se llamó Antequera, en reciprocidad con Sevilla, tenía una gran explotación de la grana cochinilla, que fue una aportación de México al mundo y que era demandada dentro y fuera del territorio de España. Había un progreso de las ciencias y especialmente de la medicina, en la que se unieron los conocimientos de la herbolaria de los indígenas y de los españoles, lo que resultó en un avance especial. Parecería que al arribo del conde de Galve en 1688, la vida transcurría en la Nueva España en la paz de un pueblo culto que gustaba de los concursos de poesía y de las fiestas y de las costumbres religiosas, al estilo de la corte real de España peninsular. Pero nada más alejado de la realidad, pues a la par de una sociedad culta y refinada que producía talentos como Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón, sobrevivía una sociedad mestiza e indígena cada vez más numerosa que buscaba un sitio digno para vivir. Don Vicente Riva Palacio, en la obra que se edita bajo su dirección, México a través de los siglos, relata con singular soltura los problemas que enfrentaba el gobierno de la Nueva España, pues debido al crecimiento de la población, el número de criollos, de mestizos y de negros empieza a ser de una magnitud inmanejable. Pero veamos qué pasaba. En 1658, un negro llamado Yanga se rebela con sus compañeros cimarrones exigiendo tierras para vivir. La rebelión culmina con la fundación del pueblo San Lorenzo de los Negros en Veracruz, con la única condición de que aceptasen la doctrina cristiana y no admitieran para nada a los esclavos huidos. En el 1661, los indios de Oaxaca se rebelaron contra el alcalde de la ciudad, Juan de Arellano, por la codicia y soberbia con la que gobernaba. El resultado del levantamiento fue la muerte del alcalde y de sus acompañantes, y esta insurrección se esparció. La mayor parte de los indios se pusieron en armas y los españoles tuvieron que refugiarse fuera de la región. Esa insurrección solo pudo ser calmada por el obispo, a quienes los indios respetaban y querían. En 1664, en los primeros años de la juventud de Sor Juana, el conde de Baños, el virrey conde de Baños, quien gobernaba con soberbia y altivez y para provecho solo de su familia, fue destituido por el rey Felipe IV, pero se rehusaba a entregar el cargo, simplemente, desobedeciendo la orden real. En 6 ocasiones confiscó los correos que el rey enviaba, en donde él enviaba la cédula de nombramiento al arzobispo de Puebla, don Diego Osorio de Escobar y Llamas, como un nuevo virrey. En el 680 los indios se sublevaron en San Cristóbal, allá por Nuevo México. En el 87 las tropas francesas amagaban establecerse en la región de los Apalacha y cerca de Florida, ya ahí cerca del Golfo de México. Las rebeliones también se daban dentro del clero. La población de los monasterios franciscanos y agustinos crecía y predominaban los criollos frente a los españoles. Esto provocaba enfrentamientos entre ellos y en torno al poder de los claustros, quién iba a dominar ahí. Ante esto,
el poder real de España interviene y para conseguir calmar los ánimos promete la alternancia. Bien, esto anterior nos da una idea de cómo eran los años que vivía Sor Juana y que en las que la época de represión y de poder absoluto sin reglas ni límites para gobernar fue un periodo de voracidad de los españoles, gobernantes y dueños, y de subyugamiento de los indígenas, de los negros y de las diferentes razas que se produjeron con el mestizaje. Fue un periodo de guerra, tal vez el más difícil de la colonia. Fueron, como dice Darío Puccini, los años más duros del virreinato. Es en este momento histórico que llega ese nuevo virrey, el conde de Galve, que ya les dije que era inexperto y poco instruido en el arte de la política y la guerra. Sor Juana escribe esta comedia por encargo, y la comedia debía entregar un mensaje. Ella entiende lo que los criollos quieren decirle al virrey. Ella pone delante de la autoridad más alta de la colonia a Teseo, príncipe de Atenas, héroe de la democracia. También pone a Minos, rey de Creta, cuyo afán de vida era la venganza, la de la muerte de su hijo. Y bueno, a continuación quiero empezar a leer los primeros versos del discurso de Teseo. Dice: generoso rey de Creta, a cuyos gloriosos hechos sirven de cortos archivos las bibliotecas del tiempo, glorioso legislador, cuyo acertado gobierno, como da leyes al orbe, dará al abismo preceptos, porque podrás tu justicia, valor, rectitud y celo introducir la concordia en el mismo desconcierto, cuyas veneradas leyes tendrán padrón tan eterno que estés en su ejecución reinando después de muerto. Así empieza Sor Juana, que es Teseo, que está hablándole al virrey Minos también, tratando de ablandar sus oídos para que escuche su súplica, para que termine con ese inhumano sacrificio de jóvenes. Y sigue: yo, aunque ya sabes quién soy, referir de nuevo quiero mi nombre, por si el olvido le sepulta, que es muy cierto que nadie conoce al que ve en baja fortuna puesto. Yo, pues príncipe soy, de Atenas heredero, antes pago sus pensiones que gozo de sus imperios. Poco te he dicho en decir que soy príncipe, pues pienso que es más que decir monarca, decirte que soy Teseo. Y con razón, pues haber nacido príncipe excelso se lo deberá a la sangre y no a mis merecimientos. Y no he de estimar yo más, aun siendo mi padre mismo, aquello que debo a otro, que no lo que a mí me debo. Aquí yo hice algunas subrayados, ¿verdad? Eso no está para que se fijaran en esos versos. Aquí ella dice a través de Teseo lo valioso en la vida que es la experiencia que se vive y no la que se hereda. Pasamos a que entre ser príncipe y ser soldado, aunque a todos menos les parezca a lo segundo me atengo, que de un valiente soldado puede hacerse un rey supremo y de un rey, por serlo, no hacerse un soldado bueno. Lo cual consiste, Señor, si a buena luz lo atendemos, en que no puede adquirirse el valor como los reinos. Aquí ella habla muy claro de que los reinos son heredados, pero el valor debe ser aprendido. Y seguimos. Pruébase a que esta verdad con decir que los primeros que impusieron en el mundo dominio fueron los hechos, la historia. Pues siendo todos los hombres iguales, no hubiera medio que pudiera introducir la desigualdad que vemos, como entre rey y vasallo, como entre noble y plebeyo. Porque pensar que por sí los hombres se sometieron a llevar ajeno yugo y a sufrir extraño freno, si hay causas para pensarlo, no hay razón para creerlo, porque
como nació el hombre naturalmente propenso a mandar, solo forzado se reduce a estar sujeto y vivir, y haber de vivir en un voluntario cautiverio, ni el cuerdo lo necesita, ni quiere sufrirlo el necio. Aquel, porque en su cordura haya de vivir preceptos, y aqueste, porque le tiene su necedad satisfecho. Pues no verás ignorante en quien el humor soberbio no llene de presunción los vacíos del talento, de donde infiero que solo poderoso el esfuerzo a diferenciar los hombres que tan iguales nacieron, con tan grande distinción, como hacer siendo unos mismos, que unos sirvan como esclavos y otros manden como dueños. Luego, no será altivez que cuando le debo al cielo de nacimiento y valor, tan conformes privilegios, me precie de mi valor más que de mi nacimiento. Yo pienso que aquí ella está hablando del discurso de los criollos. Está hablando, nosotros hemos nacido aquí, nosotros sabemos lo que esta tierra necesita, nosotros debemos mandar, por lo menos compartir el poder. El gran poder estaba basado en esa parte. Bueno, don José María Vigil, en uno de sus eventos, en un evento para hablar del nacimiento de Sor Juana, dice, voy a citarlo: en otro orden de ideas, es muy curioso ver lo que pensaba Sor Juana del origen de los gobiernos. Recientes los recuerdos de la conquista, viviendo en una sociedad en que tan poco lugar ocupaba el derecho, bajo un régimen esencialmente despótico, en el que la fuerza, el hecho brutal, era la gran base en que la autoridad se apoyaba, la ilustre mexicana no se hacía ilusión, iba sin vacilar al objeto, hacía a un lado las teorías del derecho divino y confesaba con ruda franqueza que el origen de los gobiernos estaba en la fuerza, que solo ésta podía haber hecho que los hombres, iguales entre sí, por naturaleza se sometieran al que podía más y que consiguiera, que por consiguiente era preferible el valor al nacimiento. Bien, yo creo, permítanme. Aquí está abajo una, gracias. Bueno, es que quiero concluir ya después de haber leído el discurso de Teseo, en donde se ven la parte política de Sor Juana, esa parte que adivinaba lo que había detrás de las paredes del convento. No lo adivinaba, le llegaba la información, porque ella era muy importante en la Nueva España. Pero obviamente ella no podía dar a conocer, pero le llegaba esta información y la transmitía. Y allí está hablando del discurso de los criollos. Los criollos querían compartir el poder. ¿Por qué? Porque su único defecto en este momento era haber nacido en la Nueva España, que no eran españoles, sus padres eran españoles, su padre y su madre, y había una situación que no tenían un acta de nacimiento en España. Y claro, esos españoles criollos cada vez son más, ¿verdad? Y cuando llegan a ser tantos como cuando llega Miguel Hidalgo, son más y más y más. Entonces, y además el descontento de los indios y el descontento de los negros y de todas las razas, todo eso 120 años después se radicaliza y se convierte en el discurso de la independencia. Pues bien, creo yo, voy a citar de nuevo a don José María Vigil, porque cierra la idea de la erudición de Sor Juana. Nada, pues ni el derecho divino de los teólogos, ni el de los pactos convencionales que han soñado algunos utopistas sublimes. El realismo de Sor Juana se acerca a la teoría de Hobbes. Hobbes es un pensador sobre ya la teoría del Estado, quien, estableciendo entre los hombres una lucha contradictoria de intereses perfectamente iguales,
no encontraba más que en la fuerza el medio eficaz de dirimir la contienda, viniendo a quedar la autoridad reducida a una categoría de un hecho necesario para evitar males trascendentales, sin que eso significara en sí un bien para la humanidad. Al escuchar el discurso de don José María Vigil, nos parecería que Sor Juana esboza, como lo dice, bien, volviendo a lo de Sor Juana, una teoría del Estado, de la formación del Estado, la manera en que los integrantes de ese Estado ceden, o sea, nosotros cedemos nuestra libertad de decisión a quien nos representará para tomar las decisiones que afectarán a todos. Esto recuerda a Hobbes, que escribe el Leviatán en 1651, a Locke en su Tratado sobre el Gobierno Civil, que lo escribe en 1689, a Jean Bodin, que es francés, en el siglo XVI, y a Francisco de Vitoria, teólogo español y académico de la Universidad de Salamanca, a quien Sor Juana probablemente sí leyó. Estas ideas se encontrarán formalizadas en el Contrato Social, obra de Juan Jacobo Rousseau, que publicó en 1762, casi 70 años después de la muerte de Sor Juana. La lucha social de los criollos queda de manifiesto en las ideas de Sor Juana. Su escritura en esta obra es el reflejo de los conflictos sociales de la Nueva España y ella valientemente articula el discurso de los criollos que, como grupo social, eran los que resultaban más perjudicados con las disposiciones de la corona y que además tenían el coraje de enfrentar a la autoridad. En este discurso ella hace una crítica social, no solo a la manera de ejercer el poder, sino también a su fuente, la discriminación. Esa discriminación que ejercieron los españoles peninsulares sobre quienes 120 años después seríamos los mexicanos. Gracias. Agradecemos a la maestra Alma Alicia Reyes de Rizo por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Y en este momento invitamos a los asistentes a realizar preguntas sobre el tema expuesto por nuestra conferencista. Los alumnos de otras sedes pueden hacer sus preguntas por internet. Igualmente invitamos a nuestros invitados también, nuestros invitados especiales, a realizar los comentarios que consideren pertinentes o preguntas que deseen hacer a nuestra expositora. A lo mejor todo se entendió. No sé, cualquier pregunta que quisieran hacer. Que no les dé vergüenza. A Sor Juana no les daba vergüenza. Ni en el convento. ¿Sí? Porque Sor Juana Inés compró una celda. ¿Compró su celda? Ah, bien. Bueno, ella entró a ese convento. Eso es bien importante, ¿sí? Ella entró a ese convento porque es el segundo convento al que ella entra. Primero entra al de las Carmelitas Descalzas, en donde la regla era muy dura, muy difícil, y ella se enferma y en uno de esos poemas que le manda a Fray Payo le dice que se había enfermado del tabardillo, que muy poca gente se aliviaba. Y entonces se retira del primer convento y entra al segundo convento, porque la regla era mucho más laxa en el segundo convento, que era el de las monjas jerónimas. Porque la compra era una celda muy especial, esa celda. Cuando vayan a la Ciudad de México, todavía hay muchos recuerdos de Sor Juana en el centro, y todavía en el lugar en donde estaba el convento, todavía está la iglesia. Se va a reconstruir la celda de Sor Juana. No sé si ya la reconstruyeron, pero en noviembre parece que iban a inaugurar una reconstrucción de la celda de Sor Juana. La compra porque tenía dinero en principio, porque pidió permiso para comprarla y para podérsela heredar también a su sobrina, ¿verdad?
Y les digo de esto porque existe un documento en la notaría pública de la compra de la celda. Seguramente en aquel entonces este convento especialmente tenía pues gente muy especial. Algunas no eran monjas del todo. El convento también se abría para dar clases, por lo tanto vivían ahí las mujeres, ¿no? Las mujeres que quedaban solas. Es un evento muy, muy interesante de estudiar en México, porque las monjas podían comprar sus celdas, pero habría que estudiarlo bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Usted dijo que se conocía poquito de la vida Sí. de Sor Juana Inés. Si pudiera explicarnos algo de si se vislumbra su personalidad en alguna de sus obras. Creo que la de Primero Sueño yo la leí hace mucho y me gustó mucho. Sí. No sé si ahí Ajá. hay algo de su vida o su persona, o que dé entrever algo Ajá. de su personalidad. Bueno, ella pues era una mujer con mucho temple en principio, ¿no? Porque por 10 años estuvo rigiendo los destinos económicos del convento, ¿verdad? Eso es bien importante, porque aparte de hacer eso, hacía todo lo demás. Lo demás era escribir y lo demás eran las relaciones poderosas, ¿verdad? De poder, y muchas otras cosas. Por lo tanto, hablamos de una mujer excepcional. Alguien que puede hacer eso, hombre o mujer, es excepcional en principio. Entonces, eso podría decir. Cuando ella habla de su biografía, ella dice que desde que ella nace habla en verso, que eso no lo puede dejar, ¿no? Que hasta ella se queja en verso, ella, piensa en verso. Eso es muy importante. En aquel entonces como que así se escribía, ¿verdad? Yo he visto cartas de mujeres, no se comparan para nada con los versos de Sor Juana, ni con la escritura, ni el manejo del español, para nada. Pero así se escribía en pequeños frases, pequeñas, que parecían versos. No eran versos esos, pero parecían escritos así. Bien, alguien dice por ahí que los poetas salían hasta debajo de una piedra, ¿no? Todo el mundo era poeta, porque era la época, ya había cierta calma, se habían establecido, ya la escenografía de la ciudad ya hablaba de un establecimiento de ciudad. Ella, pues para tener la idea, ella, por ejemplo, pedía por la gente, o sea, alguien venía con ella especialmente para que ella le hablara al virrey y que le perdonaran la vida a fulanito, lo dice en uno de sus versos. Tenía esa influencia, ¿verdad? Y la supo utilizar de una forma y de otra, para bien siempre. Era una mujer muy inteligente. Pues eso habla ya de una personalidad, ¿verdad? Muy recia, pero al mismo tiempo, cuando ella habla del amor, en esos son 22 sonetos de amor y discreción, muy bonitos sonetos. Ella era maestra del soneto, ¿sí? Ella escribía muy bien los sonetos. Y en cada uno de ellos como que trata una emoción diferente de los individuos. Y en aquel entonces las emociones no valían nada, ¿no? Los poetas no hablaban sobre emociones, pero ella sí lo empieza a tratar. De hecho, Javier Villaurrutia, que es un poeta modernista, dice de ella que escribió los versos más hermosos, que escribió sobre las emociones humanas, que es muy difícil escribir sobre las emociones humanas. Y bueno, hay muchos libros, hay uno que les puedo recomendar que se llama La copa derramada de Fernández, no me acuerdo cómo se llama el hombre. Es un maestro muy letrado sobre Sor Juana, en donde habla y analiza los 22 sonetos de amor y discreción. Son sonetos hermosísimos. Aquel que dice,
Ay, bueno, aquí los traigo. No, pero no se los voy a leer. Búsquenlos y realmente disfrútenlos. Le estaba diciendo a la maestra de la biblioteca que voy a traerles una obra de Sor Juana, la colección de la obra de Sor Juana, para que los muchachos puedan leer. Ahí viene todo lo que escribió Sor Juana a la biblioteca. Bueno, no sé si respondí a su sobre el sueño. Sobre el sueño, solamente los muy importantes personajes hablan de él, porque yo lo he leído, sí, también. Es como un viaje. El barroco escribe mucho sobre el sueño y sobre la noche. Esas son poesías muy barrocas. Sin embargo, Sor Juana en ese sueño habla como si ella, bueno, ya está hablando de gran parte de lo que yo les he dicho ahorita. Ella habla, pues ya diciendo la razón es la que nos va a ordenar. Recordemos que Sor Juana termina su vida en el 1695, ahí muere, tenía 44 años al morir, pero ya estaba entrando toda la razón en el momento que ella está muriendo. De hecho, ella ya está hablando de la razón para comprobar las cosas. Empieza la razón a darnos una idea de la naturaleza, nos explica la naturaleza. Por lo tanto, ya no es nada más la mística de la lógica, y una lógica siempre muy religiosa, ¿verdad? Ya no es esa la lógica, sino es la razón. Esta razón que comprueba, que maneja y que da datos y que son números y son cosas exactas, ¿verdad? En ese momento estaba Sor Juana, y en ese momento también estaba Sigüenza y Góngora. Por eso es el sabio barroco. Este hombre escribe la libra astronómica para explicar todo el fenómeno natural que era la aparición de un cometa. Ya están hablando de eso. Ella y Sor Juana y ella. Sor Juana y él. Pueden ver esto en el Museo de Historia Mexicana, ¿verdad? Ahí está Sor Juana y está Sigüenza y están los libros y está, creo, ahí la libra astronómica, y si no, también en la red. La libra astronómica aparece en la red y la puede uno leer. Es bien importante porque esos son los tiempos de cambio. Está cambiando también el lenguaje. Un lenguaje mucho más exacto, un lenguaje que utiliza mucho más la razón para concluir, ya no nada más la adoración al Padre, ¿no? Bueno, ¿alguien más quisiera? Sí. Bueno, yo leí en un libro que decía que Sor Juana se cortaba su cabello cuando no aprendía algo, ¿es verdad? Sí. Bueno, ella lo dice también ahí. Ese pasaje ya no se los quise leer porque se me hacía muy largo todo, pero sí, ella hablaba cuando aprende, y dice, y además en un soneto dice que quiere poner bellezas en su entendimiento y no su entendimiento en las bellezas. Bueno, en lo que ella dice acerca de eso, de cómo, ¿quieren que se lo lea? Sí. ¿Tenemos tiempo? Dice, empecé, esto lo pueden leer en la respuesta. Bueno, empecé a aprender gramática, en lo que creo no llegaron a 20 las lecciones que tomé, y era tan intenso mi cuidado que siendo así, que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él 4 o 6 dedos, midiendo hasta donde llegaba antes, e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o cual cosa, que me había propuesto de prender, así dicen, de prender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio, y con efecto le cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos la cabeza, que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible el adorno.
ella lo dice por sí misma. Ok, ¿y qué me puede decir al respecto de un verso que dice Sor Juana? Hombres necios que acusáis a la mujer. Bueno, ese es un verso muy importante, un verso muy feminista, ¿verdad? Ahí es una... Yo quise hablarles de una Sor Juana diferente, que es la misma, ¿verdad? Que es la misma. Pero ese verso son redondillas, y le llaman redondillas filosóficas, porque está hablando de algo que está viendo, ¿verdad? Ella ve que las mujeres son acusadas por algo que los hombres exigen. Y así juega, primero, yo no soy muy buena para aprenderme de memoria los versos, pero si ustedes los ven, creo que son 6 u 8 redondillas, en donde, así le llaman filosóficas, porque está tratando precisamente un problema que ella está viendo, y lo está viendo de diferentes maneras. Primero dice que los hombres las hacen así, y luego las critican, y luego las dejan porque las hicieron así, y luego les critican que no aprendan a hacer como ellos quieren. Total, juega con muchos conceptos. Ese verso, ese cuarteta de versos, que no es cuartetas, creo que son 6, es el que más todo el mundo sabe, ¿verdad? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Y luego sigue, y ya no me acuerdo, pero ese verso es el que más conocen. Y sí, ese es el verso. Esos versos fueron los que hicieron que Sor Juana pasara el tiempo desde del 1700 hasta el 1884, que la rescata José María Vigil, que esos eran los versos que se publicaban en aquella revista que se llama Las Violetas de la Náhuac, una revista que se publicaba por mujeres y para mujeres. Ahí se ponían pues recetas de cocina, formas de cómo hacer algún tejido, y entre otras cosas, esos versos de Sor Juana. Y por eso Sor Juana no es olvidada, por esos versos, porque durante mucho tiempo fue considerada española. Y entonces, después de la independencia, nadie quería saber nada de los españoles, ¿no? Entonces, Sor Juana estaba separada del mundo de alguna manera, cuando fue la publicidad del siglo, ¿no? Trascendió, 30 años después de su muerte, se publicaban sus libros en España, y además recibía cartas de muchas partes del continente. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Sí? Usted citó a López de Vega, que era de la etapa del barroco, si no me equivoco. Sí. Entonces, primero fue Sor Juana Inés de la Cruz la que empezó con ese tipo o estilo de escribir. No. ¿O le copiaron a ella? Sí, no, o algo así. es ella. En realidad, en México, recordemos una cosa, que nosotros importamos el idioma, ¿verdad? No sabíamos hablar español. No sabíamos hablar español. Entonces nos llega el español y nos llega con todas sus formas. Lope de Vega era el gran Lope de Vega que escribió tantas comedias y versos, también Góngora, que fue un gran poeta. Bueno, Sor Juana copia ese estilo. De hecho, en el sueño ella le pone así, primero sueño al estilo de Góngora, ¿verdad? Escrito al estilo de Góngora. No es igual, no es el mismo estilo. Góngora era mucho más rebuscado. Ella en el primero sueño, aunque es muy filosófica, tiene un estilo más elegante, menos rebuscado. El barroco así se caracteriza porque su estilo es muy rebuscado, ¿no? Además, hay un barroco culterano que hablan de puras cosas que tienes que ser muy culta para entenderlo, y hablan el otro barroco que es para más gente. Cuando nace Sor Juana ya el barroco se había extendido, ¿no? Ya había comedias que llegaban a todo el mundo, que no eran para gente culta nada más, hablaban para todas las gentes.
y ya se escribían comedias, porque muchos de los escritos de Calderón y de Lope de Vega son religiosos, autos de fe, ¿verdad? Ella toma toda esa forma de escribir y la reproduce en México. La reproduce y la supera, porque no es nada más casualidad que ella sea quien termina el siglo de oro de la literatura española, ¿verdad? Ok, muchas gracias. De nada. No sé si alguien más quiera. Sí. Bueno. A continuación, solicito al maestro en Ciencias Raúl Patricio Garza Cortinas hacer entrega de la constancia de participación en esta conferencia Sor Juana Inés de la Cruz, precursora de la Independencia de México, a la maestra Alma Elisa Reyes de Rizo. Me voy a permitir leer la constancia. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la preparatoria número 19, otorga la presente constancia a la licenciada Alma Elisa Reyes de Rizo por su participación como ponente en la conferencia Sor Juana Inés de la Cruz, precursora de la Independencia de México, impartida el día 9 de febrero del 2012 en las instalaciones de esta preparatoria. Muchas gracias, licenciada. Una cosa más, esta viñeta la hizo mi papá, hace como 16 años. Quería decir Es así como damos por terminada la primera conferencia y agradecemos la presencia de todos ustedes y en especial a la maestra Alma Elisa Reyes de Rizo. Nos vemos el 16 de febrero en la preparatoria número 7 con la participación del maestro Mario Treviño Villarreal, quien nos impartirá la conferencia Nueva España y Nuevo Siglo y Nuevo Reino de León, siglo XVIII. Les esperamos. Que tengan un excelente día.